Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos esta tarde. Los dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores le expusieron a la ministra de Gobierno varios temas que les preocupan relacionados a la seguridad social y a la privatización de empresas públicas. Una nueva fase de diálogo empezó hoy. 3 horas aproximadamente duró la reunión que mantuvo la ministra de Gobierno con los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. 3 horas en donde los sindicalistas le expusieron varios temas que les preocupa y que esperan discutirlos con el presidente Guillermo Lasso. Los 7 ejes se enmarcan en el tema del combustible, el tema de la seguridad social, el tema laboral, el tema de las privatizaciones y el presupuesto general del Estado, la inseguridad y el combate a la corrupción. Temas que esperan ser tratados con el gobierno en varias mesas de trabajo, una vez que lleguen a acuerdos. Es fundamental que el gobierno del encuentro no únicamente se resuma en dialogar con los empresarios, con la banca y el Fondo Monetario Internacional. Se debe de escuchar los distintos sectores sindicales y así ha expresado la voluntad la señora ministra del Gobierno. Y si los diálogos no llegan a buenos términos y el gobierno se niega a acoger los pedidos, los sindicalistas advierten que su lucha seguirá en las calles. Al menos así lo advirtió uno de los rostros más visibles de las marchas en Quito durante años. Seguiremos haciendo manifestaciones entre todos los ecuatorianos pacíficamente, con derecho a la resistencia y derecho a reclamar derechos constitucionales. No obstante, tomaron distancia con el pronunciamiento que hizo Leonidas Issa la tarde de ayer sobre la advertencia de un nuevo octubre. Y determinemos la fecha, finalmente, ¿para cuándo vamos a ponernos de pie? Todos tenemos que ser respetuosos dentro de todos los derechos que hay dentro de la situación del país. El gobierno de su parte continuará dialogando con varios sectores sociales e indígenas para tratar de solucionar los problemas del país. Los espacios democráticos posibilitan que se expresen las discrepancias y desde una voluntad de encontrar puntos de coincidencia, alcanzar los consensos que el país requiere. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajará mañana a México para participar el fin de semana en la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Posteriormente, el mandatario va a llegar a Estados Unidos para intervenir como orador en el 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará este 21 de septiembre en Nueva York. Y el miércoles cumplirá actividades oficiales en esa ciudad. La sesión plenaria que inició temprano este jueves fue suspendida y se retomó pasada las 7 de la noche en la Asamblea Nacional. Los asambleístas aprobaron una moción para devolver al Ejecutivo la nómina para designación de los miembros de la Junta de Política Monetaria, pues no hubo acuerdos y en 5 días el Ejecutivo debe enviar nuevamente los nombres. Lo mismo se mocionará para la Junta Financiera. Además, iniciaron el debate de la proforma presupuestaria para el último semestre del año. Sin embargo, el análisis también quedó suspendido. El texto ha sido cuestionado por bancadas como UNES Pachacuti y el Partido Social Cristiano, quienes ya han anunciado que no darán sus votos para la aprobación. La proforma podría someterse a votación el martes. 19 millones de dólares fueron invertidos por el gobierno en una planta de procesamiento de bioinsumos agrícolas en el año 2013 en la provincia de Los Ríos. La obra fue adjudicada a una empresa cubana sin que se realizaran estudios previos. La construcción quedó inconclusa y actualmente permanece abandonada. Así se ve desde la distancia la obra civil de la primera planta de bioinsumos que con la ayuda de Cuba se levanta en la provincia ecuatoriana de Los Ríos. De esta manera se promocionaba la obra en Ecuador y en Cuba, como una solución a los problemas y los elevados costos de los agroquímicos para la agricultura local. La empresa La Biofam S.A., una estatal cubana, se adjudicó el contrato por $48 millones en 2013. Esto habría ocurrido sin estudios previos y sin un terreno donde construir la planta. Así consta en un informe especial de Contraloría, donde indica que el Ministerio de Agricultura entregó un anticipo de casi $19 millones, correspondiente al 40% del contrato. Esta planta viene realmente a cambiar la matriz productiva en Ecuador, en el caso de la agricultura.
En 2016, la empresa logró construir los galpones que en la actualidad lucen así, llenos de monte y abandonados, sin máquinas y la obra física inconclusa. La planta debía producir bioinsumos a base de microorganismos amigables con la naturaleza para cambiar los químicos por insumos orgánicos. Esta planta está ubicada aquí adentro de la Estación Experimental Pichilingue del INIAP, en Quevedo, provincia de Los Ríos, y fue otorgada en un comodato por 50 años. En un letrero deteriorado se evidencia el monto del contrato y el plazo de 730 días para su construcción. El Ministerio de Agricultura en 2019 terminó unilateralmente el contrato por incumplimiento en los plazos y del monto económico de 19 millones entregados a la empresa cubana La Biofam S.A., la Contraloría concluyó que 5.750.000 no han sido sustentados por la compañía. En Los Ríos, Martín Soto, 24 horas. 25 contratos de la prefectura del Guayas por casi $4 millones están bajo la lupa de la Contraloría por presuntas irregularidades. La mayoría de ellos firmados durante el periodo de Jimmy Jairala. El ente de control observa, por ejemplo, los pormenores de la organización de cabalgatas montuvias. No fueron pocas las cabalgatas montuvias que organizó la prefectura del Guayas mientras Jimmy Jairala estuvo al mando entre 2009 y 2018. Durante ese periodo se convirtieron en una tradición del gobierno provincial. El compromiso del pueblo montuvio de la provincia del Guayas. Una de ellas, la organizada en 2014, llama particularmente la atención de la Contraloría General del Estado, pues para la organización y ejecución de la llamada tercera cabalgata de integración guayasense, postularon 3 firmas: Laika Pork Producciones, Rihanna S.A. y Quisersa S.A. Las 3 buscaban hacerse con un contrato de $70.000 masiva. Las 3 con una misma representante legal. La escogida fue Quisersa, que según la Contraloría no acreditaba experiencia como proveedor, ni presentó soportes de la gestión realizada. Sin embargo, esta misma compañía ganó otro contrato por $496.000 al año siguiente, en 2015, por realizar paseos fluviales, de los cuales, según la entidad, no hay constancia. Solo un video de 2 minutos y fotos repetidas. Estos son parte de los 25 contratos que son observados por la Contraloría, que suman $3,9 millones. 24 de ellos firmados entre 2014 y 2018, principalmente durante la administración de Jairala, que renunció en diciembre de 2018 para postularse a la alcaldía de Guayaquil y fue reemplazado en funciones por la entonces viceprefecta Mónica Becerra. Además, consta un contrato firmado en 2019 durante la administración de Carlos Luis Morales. El examen aprobado concluye que en todos se incumplieron requisitos de ley, como que los proveedores acrediten experiencia, y no se demostró los sustentos que justifiquen los desembolsos. Para obtener una versión nos comunicamos con Leonardo Toledo, uno de los abogados del exprefecto Jimmy Jairala. Aseguró que nos atenderá en su despacho la próxima semana. Los involucrados tienen 30 días para presentar descargos y Contraloría 60 días a partir de eso para concluir responsabilidades de ser el caso. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Por segundo día consecutivo se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente Abdalá Bucaram y 6 personas más por el delito de delincuencia organizada. Luego de los alegatos, Fiscalía espera que el juez Giovanni Freire llame a juicio a todos los implicados. No voy a hablar con televisión. Disculpen. No se preocupen. Esta fue la reacción de Dalo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, minutos antes de ingresar al Complejo Judicial Norte, donde se desarrolla el proceso en contra de su padre, su hermano Jacobo Bucaram Puley, el israelí Sheyman Oren, el exagente metropolitano de tránsito Leandro Berrones y 3 personas más. Este jueves, durante el segundo día de audiencia preparatoria de juicio, las defensas refutaron las acusaciones de Fiscalía y presentaron las pruebas que utilizarán en caso de llegar a una etapa de juicio.
El primero en tomar la palabra fue la defensa del exagente de tránsito, quien solicitó se cambie la medida cautelar que pesa sobre su defendido. Que se levante la medida de prisión preventiva que pesa en contra de Leandro Berrón. Va más de un año sin un juicio, sin una sentencia y sigue privado de su libertad en Atacunga. Fiscalía presentó 40 elementos de convicción para sustentar la existencia del delito de delincuencia organizada. Según la teoría fiscal, los 7 procesados participaron en una estructura criminal que incurrió en irregularidades dentro de la negociación de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico de COVID-19 entre marzo y junio de 2020. De acuerdo a la fiscal de Pichincha, Lidia Sarabia, agentes dieron seguridad a los extranjeros Sheyman Oren y Shaida Han, quien falleció el 8 de agosto de 2020 en la penitenciaría del Litoral. La defensa de Jacobo Bucaram insiste en su inocencia. Simplemente un comercio entre particulares, ciudadanos israelitas. Solicitaremos en el momento procesal oportuno el respectivo sobreseimiento. Dentro de este mismo caso, 2 agentes de tránsito recibieron una sentencia de 5 años de prisión mediante un procedimiento abreviado. Ahora Fiscalía acusa a Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram y 2 personas más como cómplices del delito. Al exagente de tránsito Leandro Berrones, el israelí Sheyman Oren y una persona más como líderes de la organización. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Otro tema, el ministro de Energía asegura que para los primeros días de enero de 2022 se habrá cumplido con la meta de incrementar en 40.000 barriles diarios la producción de petróleo del país. Sin embargo, por ahora, la extracción está en caída. A decir de expertos, se debe a la baja producción de Petroecuador. Aunque la meta inicial del gobierno era llegar a fin de año con una producción petrolera de 530.000 barriles diarios, ahora la redujeron a 526.000 para los primeros días del 2022. Al momento, la producción petrolera alcanza los 486.000 barriles por día. Por ello, el incremento deberá ser de 40.000, lo que según el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, sí se logrará. El compromiso de cada una de las empresas, incluyendo Petroecuador, la empresa estatal, es firme, contamos con ello y llegaremos a los primeros días de enero con ese incremento previsto en la producción. No obstante, las cifras actuales no son alentadoras, pues se ha reducido la extracción de petróleo en al menos 11.000 barriles desde mayo, mes en que asumió Guillermo Lasso la presidencia, hasta la fecha. Y en el año, el bombeo ha caído en promedio en 30.000 barriles por día. A criterio del exministro de Energía, Fernando Santos Albite, esta disminución es causada por las falencias que tiene la estatal Petroecuador, que genera 8 de cada 10 barriles que extrae el Ecuador. Es una empresa que no tiene dinero, que no tiene tecnología, que no tiene moral, ¿verdad? Tanto escándalo de corrupción la ha minado su respetabilidad. Sostiene que para que el gobierno pueda alcanzar su objetivo de incrementar la producción petrolera, se deben entregar campos importantes a la empresa privada. El campo Sacha y el campo ITT. Estos 2 campos son maravillosos, pueden producir 100.000 barriles por día y están en la mitad de eso. ¿Por qué? Porque Petroecuador no tiene ni la técnica ni el dinero. Si se hiciera a un lado y estos 2 campos, Sacha y el ITT, se les entregara a la empresa privada, en pocas semanas usted tiene un incremento inmenso de la producción. Sin embargo, cree que el gobierno poco o nada está haciendo para que su meta se cumpla, y de bajar aún más la producción de Petroecuador, solo se tendrá stock para cumplir con los contratos y preventas con firmas asiáticas y no para vender por concurso, lo que es más rentable para el país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos, amigos. El presidente de los Estados Unidos envió un memorando al secretario de Estado en el que identifica a los 22 países de mayor tránsito y producción ilícita de drogas. Entre ellos está el Ecuador. Ecuador no solo está en la mira de algunos países por la inseguridad. También Estados Unidos incluyó a nuestro país entre los 22 países de mayor tránsito o producción de drogas ilícitas en el mundo. Así lo informó el presidente Joe Biden mediante un memorando difundido por la Casa Blanca que fue enviado al secretario de Estado y que identifica a los países y la preocupación de que no se reflejan esfuerzos de los gobiernos. Entre los países constan Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú
y Venezuela, entre otros. Según el memorando, se los incluyó por la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las drogas transiten o se produzcan, aun si un gobierno se ha comprometido con realizar controles diligentes y robustos y endurecer las leyes. Sobre esto comparte su criterio el experto en seguridad Daniel Pontón. Afecta, lo nuevo, pensar que el país es un lugar donde un caudal enorme de drogas está pasando por el país, ¿no? Producto de todo el repliegue de producción sobre la parte fronteriza con Ecuador. Ocurre cuando el mes pasado Estados Unidos amplió su apoyo a la lucha de Ecuador contra este problema. Durante la visita de la subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental de Estados Unidos y de un senador cercano a Biden, anunciaron más ayuda económica. Para mí es un placer anunciar que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido asignar 5.8 millones adicionales para Ecuador. La voluntad de ambos países de actuar conjuntamente contra el tráfico ilícito de drogas. Y para Daniel Pontón, la solución también está en el control de los países que consumen droga. De hecho, la declaración de Biden apunta a una visión mucho más integral, centrada en el consumo, ¿no? Básicamente en el consumo del principal receptor de drogas ilícitas en el mundo, que es Estados Unidos, ¿no? En el documento señala Biden que en el año 2022 Estados Unidos destinará más de 10.700 millones de dólares para la ejecución de programas de búsqueda, prevención y tratamiento antidroga. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y un nuevo sicariato se registró la tarde de este jueves en el suburbio de Guayaquil. Una pareja que iba en una moto fue abatida. El hecho ocurrió dentro del distrito Portete, considerado uno de los más peligrosos de la ciudad. Hacemos contacto con Luisa María Heredia, quien nos amplía los detalles. Muy buenas noches, Luisa María. Hola Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. Y en efecto, ¿no? La ola de criminalidad en Guayaquil definitivamente no para ni con los operativos policiales ni con los militares saliendo ciertos días a las calles. Cada día se suman más muertes violentas, como ocurrió hoy. Y esto incluso está llevando a que la imagen de la ciudad en el mundo se desdibuje, que sea catalogada como una ciudad peligrosa e insegura. Veamos el siguiente reportaje. Son las muertes violentas número 443 y 444 en la zona 8 en lo que va del año. Las víctimas esta vez son un hombre y una mujer que circulaban en moto por la calle 25 hasta que cerca de la intersección con el callejón Parra, en el suburbio de Guayaquil, fueron acribillados. Desde un auto color gris a eso de la 1:30 de la tarde les dispararon. El carro lo cerró y la moto casi se voltea ahí. Sobre la calzada al menos 20 indicios balísticos quedaron. El sector forma parte del distrito Portete, que toma el nombre de una de sus calles principales, la avenida Portete de Tarqui. Tiene algo más de 5 kilómetros de extensión. Es arteria del tránsito vehicular que incluso lleva la vía a la costa y es zona comercial. Hay toda clase de negocios, desde cadenas internacionales hasta locales de venta de ropa y restaurantes, que intentan subsistir en medio de la inseguridad. La gente está en zozobra, todo el mundo se queja. Los choferes, los taxistas, el comerciante, los locales cierran. Aquí nadie vive tranquilo ahorita. En el distrito Portete, de enero a septiembre, las muertes violentas se han incrementado en un 96% según datos policiales. Con las de este jueves van ya 49 casos. La mayoría bajo la modalidad de sicariato y por disputa de territorio para el microtráfico. Pues está en la lista de los puntos peligrosos y conflictivos por la venta y consumo de droga que propicia el delito. Era de lo que hablaba el gobierno de Estados Unidos en la alerta de seguridad que emitió para sus ciudadanos este martes. Los grupos criminales transnacionales y las pandillas locales que operan en Guayaquil han llevado a cabo recientemente una serie de delitos violentos al sur, en la avenida Portete de Tarqui, que incluyen varios asesinatos y asesinatos selectivos. Robos a mano armada y asaltos, advertían la embajada y el consulado norteamericano en un comunicado, y no se han equivocado. Nosotros respetamos el criterio del consulado, saber por qué lo dice, pero nosotros seguimos trabajando. Hemos reforzado la presencia policial en los diferentes puntos calientes que conocemos para que las personas no sean víctimas de asalto y robo y tampoco de tentativas. Conocemos que las personas que fallecen son personas que están metidos en actividades ilícitas. Eso es muy importante dar a conocer, por pelea de poder. Esta semana incluso la Casa Blanca difundió también un memorándum en el que se menciona Ecuador como parte de la lista de 20 países donde hay más tránsito de drogas. Es la imagen que estamos dando. El principal país emisor de turistas para Ecuador es Estados Unidos y es un referente a nivel mundial. Si Estados Unidos nos pone en esas alertas, es muy seguro que muchos turistas de otros países no vengan a Ecuador.
Otro hecho que vale la pena comentarles cuando son las 20 horas con 26 minutos es que este jueves también en la cooperativa Nelson Mandela en la isla Trinitaria, dentro de una casa se hallaron armas de largo alcance con más de 30 municiones. Presuntamente parte de este armamento era alquilado precisamente para cometer sicariatos. Otra parte se cree que tenía como destino la penitenciaría del Litoral. Son los resultados que hasta ahora va dejando esta intervención integral anunciada por el gobierno para frenar la criminalidad, pero que todavía no alcanzan realmente a reducir definitivamente esta inseguridad. Es lo que les puedo informar desde acá, Milton. Ustedes continúan en estudios. Buenas tardes, noches. No, buenas noches, Luisa María, y a cuidarse. Ayer, justamente cuando estabas en vivo, cerca de ese sitio hubo otro hecho sangriento en Guayaquil. Lamentablemente así estamos. El SNAI anunció el inicio del proceso para la reconstrucción del Centro de Privatización de la Libertad de la privación de libertad de Cotopaxi, infraestructura que fue afectada en el amotinamiento de julio. En 2 etapas, a corto y mediano plazo, serán realizadas las intervenciones. Funcionarios del SNAI anunciaron que en el plazo de 15 días iniciarán los procesos de contratación para los trabajos de intervención al interior del CPL Cotopaxi luego de los amotinamientos del mes de julio. El monto de la contratación total es $467,000 más IVA. El 1 contempla la parte de la reconstrucción o reparación de los daños que se ocasionaron durante los amotinamientos. El segundo proyecto contempla la fase, el tema del reforzamiento de la seguridad, sobre todo en el área del filtro 3. En el tema de seguridad, trabajarán en la parte interna y externa del CPL Cotopaxi. En esta ocasión, 3,5 millones aproximadamente en tecnología, incluida ahí tecnología antidrones. El titular de la SNAI indicó que 310 personas privadas de la libertad fueron reubicadas a otros centros de rehabilitación del país. Al momento, este centro penitenciario no tiene hacinamiento. Tenemos 190 plazas para personas privadas por libertad. 3.500 guías penitenciarios es lo que necesitan para el número de personas privadas de la libertad en el país. El gobierno plantea una estrategia para cubrir esta necesidad. Los ciudadanos que se acuartelan van a tener también la posibilidad de que al final sean considerados guías. Hoy, por ejemplo, no existe dinero para que los aspirantes a guías tengan comida, alojamiento, no hay escuelas. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Una riña entre 3 privados de libertad del Centro de Detención Provisional del Inca en Quito encendió las alarmas. Policías, militares y bomberos acudieron al sitio en donde se evitó el amotinamiento de los 1.708 presos que se encuentran en este centro. Belén Merizalde nos informa. El motivo de la riña habría sido sentimental. 3 privados de libertad alteraron el orden al interior del Centro de Detención Provisional del Inca en el norte de Quito. Aunque en esta ocasión no se registró el uso de armas blancas, uno de ellos fue trasladado a una casa de salud por la fuerza de los golpes. El operativo policial que se realizó con unidades especiales al interior evitó que esto se genere con mayor gravedad y efectivamente retomamos ya el control. Al momento se encuentra personal policial realizando el conteo de los PPLs. El percance ocurrió en el pabellón Guerreros de Luz, hasta donde ingresaron miembros de la policía, el ejército y también los bomberos para realizar una requisa. Lo que se hizo es una requisa, nos encontramos al momento trabajando para evitar que se encuentren armas blancas o armas de fuego al interior. En este centro de detención provisional se encuentran recluidas 1.178 personas, cuando su capacidad es de apenas 500. Aquí, lastimosamente, por el hacinamiento y por el tema que ustedes conocen, que es de dominio público, tenemos personas con sentencias altas, pese que es un centro de detención provisional. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad al interior de los centros carcelarios. Esto mientras el país continúa enfrentando una crítica situación penitenciaria. Un golpe al contrabando ocurrió esta mañana en uno de los puertos privados de Guayaquil. $500,000 sería el valor de la mercadería que se decomisó en un contenedor proveniente de China.
Las similitudes con un caso anterior hicieron sospechar a la aduana y no se equivocaron. Al interior de este contenedor proveniente de China se encontraron artículos no declarados. Y hay más novedades. Este contenedor es del mismo importador, viene del mismo lugar y tiene el mismo agente aduanero que la semana pasada fue encontrado también con carga no declarada. Dentro del manifiesto se había mencionado exclusivamente la presencia de carteras. Sin embargo, ya se puede detectar que hemos encontrado zapatos. El decomiso anterior evitó un perjuicio al Estado cercano al $500,000 y se estima que en esta ocasión sería de igual o mayor valor. Se ha podido determinar que existe más del 50% de este contenedor con mercancías que no están declaradas, que igualan fácilmente o tal vez podrían superar el decomiso de la semana anterior. Según datos de la Policía Nacional, el importador asiático habría logrado ingresar al menos una docena de contenedores más solo en el último mes. Vamos a verificar la trazabilidad de estos contenedores y determinar los procesos de control a los que fueron sometidos y de esta manera hacernos una idea de la cantidad o gran cantidad de mercancías que pudo ya haber penetrado al país este ciudadano sin cumplir con las obligaciones aduaneras correspondientes. Los artículos son distribuidos y vendidos a locales del centro de Guayaquil. Por este caso y el anterior de la semana pasada, se abrió una investigación por los delitos de defraudación aduanera y falsificación de marca. El importador no ha reclamado sus contenedores a la fecha y de comprobarse el delito, se emitirán boletas de captura. Joana Ramos, 24 horas. Un día como hoy, hace 100 años, nació el mayor diario nacional del país, Diario El Universo. Durante estos 100 años, el periódico ha guardado la historia del Ecuador, pero también ha tenido que atravesar momentos tensos. Es el primer diario que leyó y el primero que sigue leyendo en la misma esquina del centro de Guayaquil. El Universo era, digamos, la primera prensa del país. Hoy, con una portada distinta, Diario El Universo sigue informando de los sucesos más importantes del país y del mundo. Pero también se toma tiempo para hablar de sus 100 años. Para Ismael Pérez Pazmiño, 100 años de un sueño. Para los ecuatorianos, 100 años de memoria histórica. Lo mejor que puede haber ahorita. El Diario El Universo representa el guayaquileñismo, representa la patria. Posesiones de presidentes, destituciones de presidentes, guerras, desastres naturales, hazañas deportivas y por último una pandemia. Pero también el periódico que ha relatado las noticias del país se ha convertido en ellas. Esto es lo que menos es democracia. El 20 de julio del 2011 se condenó a 3 años de prisión al ex editor del diario y a sus directivos, Carlos César y Nicolás Pérez, quienes además debían pagar $40 millones por una columna publicada en El Universo. Creo que a eso le apostaba también el gobierno, ¿no? Era quebrarnos, si no era por el lado, digamos, financiero de la empresa, era por el lado emocional, pero hoy que ya estamos a puertas de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te das cuenta que los principios que defendiste y por lo que te mantuviste firme, digamos, valieron la pena, ¿no? Pero antes también hubo otros enfrentamientos con el poder. En 1937 una caricatura motivó la detención de los directores y el cierre temporal del diario. No le gustó. 4 meses después, Federico Páez se caía justamente por lo que había dicho la caricatura que iba a pasar, que era que le estaban armando a él un golpe de Estado dentro de las Fuerzas Armadas. Quien cerró el diario fue las Fuerzas Armadas. Y en 1964, la Junta Militar apresó a un periodista y cerró el medio durante algunas horas. Para quienes trabajan y han trabajado en Diario El Universo, han sido 100 años de jornadas extensas, siendo testigos de la historia del país. El tercer edificio que utilizó Diario El Universo para continuar imprimiendo y redactando es también histórico para la ciudad de Guayaquil. Se encuentra en la calle Escobedo. 62 años permaneció Diario El Universo en aquella sede, pero actualmente continúa escribiendo la historia de nuestro país desde aquí, desde sus instalaciones en el sur de Guayaquil. Desde el 16 de mayo del 2020, El Universo llega a los hogares con una nueva imagen, un formato distinto, con un tamaño más dinámico, más pequeño, pero con igual información, decían sus directivos. Pero la prensa y sobre todo la impresa no deja de tener retos. Aunque César Pérez nos dice que el siguiente no es la eliminación de la edición impresa, es más bien seguir manteniendo estas máquinas encendidas, mientras al mismo tiempo la web no deja de actualizar noticias. Si es que tienes una buena
suscripción digital, lo cual es importante, contenidos digitales. El papel tiene incluso en sociedades, como te explico, de Nueva York, tienen estos resurgimientos y es nuevamente apreciado. Pero yo creo que va a haber papel todavía para rato. Han sido 36.513 días imprimiendo lo que mañana ya será historia. Dayana Monroy, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el pronunciamiento del gobierno chileno de aprobar el uso de las vacunas chinas del laboratorio Sinovac, la famosa CoronaVac, a niños de entre 6 a 12 años de edad. Las autoridades chilenas y un grupo de científicos asesores en términos de vigilancia epidemiológica de vacunas y salud pública han aprobado el lunes de la semana anterior el uso de las vacunas de emergencia, es decir, las vacunas de Sinovac, para la protección de niños de este grupo etario de entre 6 a 12 años de edad. Todos los niños en Chile que hoy por hoy tengan más de 6 años podrán ser candidatos a protegerse con una de estas vacunas que nosotros en la región pues es la que más tenemos. Las vacunas también están disponibles para adultos y hemos visto que Chile ha avanzado muy rápido en la campaña de vacunación. Por ahora, lo que nosotros podemos demostrar y describir en relación a estas vacunas es que definitivamente los niños también son susceptibles, tanto como los adultos, de contagiarse y obviamente de transmitir el virus en la comunidad. A pesar de que ellos tienen menos riesgo de contagiarse, pues vacunar a este grupo etario es fundamental. En este sentido, pues con 5 votos a favor y 3 en contra, los expertos chilenos dieron luz verde a la inoculación infantil con la famosa y tan noble vacuna CoronaVac, que cabe decir, pues yo pienso que es una de mis favoritas porque es un sistema conocido ya y que tiene muy buenos resultados en proteger a las personas adultas. Obviamente también hay países que están analizando el uso de la vacuna de Pfizer. Hemos visto esta semana la aprobación de la FDA de la vacuna de RNA mensajero en niños igualmente de entre los 6 hasta los 12 años de edad. Y obviamente por ahora hay que ser muy claros en recalcar, la vacuna CoronaVac, que por ejemplo tenemos aquí en el Ecuador, previene la hospitalización y el riesgo de morir en más del 86 y al 89% respectivamente. Es decir, usted al vacunar a su pequeño va a reducir dramáticamente esa pequeñísima probabilidad de que su hijo o hija se complique por la COVID-19. Es decir, una vacuna prácticamente debería anular el riesgo de que los niños se compliquen por COVID-19. Cada vez estamos más cerca de salir de esta pandemia, confiemos en la autoridad sanitaria y si usted tiene que vacunar a sus niños, vacúnelos. ¿Con qué vacuna? Con la que le den. Ojalá que sea la de Sinovac, ojalá que sea la de Pfizer y por ahora, pues estas 2 vacunas estarán en los esquemas del país para nuestros niños. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu salud.